Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda para discutir dos temas muy polémicos. Primero, analizaremos los enormes retos que enfrenta el gobierno, la clase política y el país entero por el creciente endeudamiento y los problemas en las finanzas públicas. Luego debatiremos la elección presidencial en Estados Unidos con un Donald Trump al alza. Quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas noches y desde Nueva York está con nosotros Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier, buenas noches. No, Javier se tomó el puente, así que no está con nosotros el día de hoy, pero ya bueno. Me deben varios puentes. Perdón, bueno, otra vez. Me deben varios puentes. Bárbaro. Ya le debemos al doctor Aguilar Camín varios puentes, eso sí. Bueno, el gobierno mexicano, como usted sabe, abandonó la regla de déficit cero de sus finanzas en 2009. Desde ese año ha gastado más de lo que le ha ingresado, lo cual ha implicado un crecimiento de la deuda pública. Veamos los números de este sexenio. Cuando terminó el gobierno de Calderón, la deuda pública era equivalente al 37.7% del Producto Interno Bruto, es decir, de lo que produce la economía en todo un año. Este año vamos a cerrar con 50.5% como proporción del PIB. En 4 años hemos tenido un incremento del endeudamiento equivalente a 12.8 puntos del PIB. Ahora observemos la inversión pública como proporción también del tamaño de la economía, de lo que producimos, es decir, del PIB. El último año de Calderón se invirtió 4.6%. Este año vamos a cerrar, si bien nos va, en alrededor del 3%. Estamos así frente a una combinación que me parece letal. Cada vez hay más deuda y cada vez hay menos inversión. Héctor Aguilar Camín ha dicho que en el tema de la deuda los gobiernos mexicanos son como alcohólicos que no saben parar, lo cual termina muy mal. Por eso es mejor la abstinencia, no tomarse ni una sola gotita. El problema es que en 2009 el gobierno comenzó con una copita, luego vino otra más. Con la llegada del PRI al poder en 2012 comenzó el consumo de botellas enteras y eso, como aquí advertimos, iba a terminar mal. Pues bien, el destino ya nos alcanzó. Hoy uno de los principales problemas del país es otra vez la maldita borrachera de la deuda pública. Hoy tenemos que sacar del viejo baúl de los años 80 conceptos como el de superávit primario y estar al pendiente de lo que dicen los mercados de esta nueva embriaguez. Estos días en que el gobierno ha presentado su paquete económico de 2017, hemos tenido una especie de déjà vu. Ciertamente estamos lejos de las condiciones de las terribles crisis de los 80s y 90s, pero sí nos encontramos en un brete que exige decisiones duras en materia de finanzas públicas. Héctor, ¿cómo la ves? Bueno, la veo muy complicada porque veo que realmente el gobierno no está haciendo con este presupuesto el esfuerzo que tiene que hacer. Y porque si no hace el esfuerzo en este año, me parece prácticamente imposible que lo haga en el siguiente, porque el año siguiente es un año de elecciones nacionales y siempre es un año en donde llegan a la economía una enorme cantidad de recursos, quizá como del 1% del PIB, adicionales por el simple hecho del dinero que se invierte en las elecciones, de manera que lo que no se haga este año realmente ya no se hizo en este gobierno. Y sí me parece, aunque dices tú muy bien, que no es una crisis catastrófica como la que podíamos haber visto en el 94-95 o en el 82, sí es una crisis sistémica en el sentido de que están afectados, digamos, los rasgos fundamentales de la economía. Y para regresar a un cierto equilibrio hay que hacer un enorme esfuerzo de productividad y de austeridad y de ajuste del gasto público en el sentido no solo
de que se gaste menos en lo que no vale la pena, sino que no se toque lo que se está tocando, que es la inversión productiva. Porque de todo lo que se está gastando, lo único que tiene sentido para el futuro de México es la inversión productiva. Entonces, sí me parece un panorama, pues, ¿cómo te diría?, desalentador, porque uno pensaría que finalmente este año, con esta crisis política, el gobierno iba a tomar nota de lo que tenía que hacer. Y ha tomado nota y dice que lo está haciendo, pero no lo está haciendo. En realidad el ajuste es muy pequeño respecto de los ajustes anteriores y al final no solo no va a tener un superávit, sino que según los análisis que están apareciendo, vamos a acabar al final contratando más deuda pública para pagar los intereses el año entrante y con un déficit real de casi 3 puntos del PIB el año entrante también. Entonces, sí da la sensación de no estar hablando seriamente de lo que pasa, y eso en materia, se puede no ser muy serio en opiniones políticas, sí, pero no se puede ser muy serio con los números de la economía porque tarde o temprano los pagas. Con eso no se juega, tú lo decías, ¿no? Pues citando a Felipe González, ¿no? Que con la hacienda pública no se juega. Con lo de comer no se juega. Entonces, han jugado, por razones explicables, la crisis del 2008, la caída del precio del petróleo, que ha sido dramática y de un impacto enorme. Sí, hay razones, pero quizá no hay suficientes razones para olvidar que de todo el consenso, el llamado consenso neoliberal, la única cosa que no es ideológica y que no tiene que ver absolutamente nada con las opiniones de los expertos o las creencias de los gobiernos es que tú no puedes gastar más de lo que tienes. Y si gastas más de lo que tienes, tarde o temprano pagas encarecido lo que te gastaste. Esto nos ha pasado a nosotros por lo menos 3 veces de una manera dramática y tengo la impresión de que nos está volviendo a pasar de una manera menos dramática, pero igualmente, digamos, innecesaria, ¿no? Jorge, ¿cómo la ves? Pues sí, en efecto, Leo, yo creo que todo eso es absolutamente cierto que dice Héctor, y por eso hemos caído en esta situación un poco extraña, donde por un lado los sectores más ortodoxos, digamos las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, pues no están contentas con el presupuesto que presentó Hacienda hace unos días. Les parece insuficientemente austero, que no hay un esfuerzo verdadero de ajuste y que muchos son los malabares con las cifras. Y por otro lado, digamos, el sector más progresista de los diputados o la inercia progresista keynesiana de los diputados y senadores tampoco están contentos porque sienten que sí se está recortando en algunas zonas críticas para el país, salud, educación y algunas más, política social. Entonces, el gobierno no está quedando bien con nadie porque no está haciendo bien las cosas ni en un sentido ni en el otro. Y esto también tiene que ver con el acumulado de medias verdades que el gobierno de Peña Nieto nos había ido diciendo a propósito de la economía y del presupuesto federal. Recuerdo, Leo, cuando discutimos aquí la famosa reforma del presupuesto cero, ¿sí? Que iban a empezar con todo de nuevo. Bueno, lo que no querían reconocer entonces, pero ahora sí aparece al revés, es que el gasto programable en México sigue siendo solo de 13-14% del total. Conforme aumenta la deuda, aumentan los intereses que se pagan y disminuye un poco la parte programable. Y entonces lo que quieres de contabilidad cero, presupuesto cero, pues en todo caso solo se aplica a la parte programable, que es una parte muy pequeña. Cuando nos inventaron que iba a ser todo el presupuesto, pues obviamente no era cierto, pero ahora resulta que el ajuste, pues también solo lo puedes aplicar en el fondo
a la parte programable. Y entonces resulta que el ajuste es mucho más pequeño, como lo describe muy bien Valeria Moy hace unos días en El Financiero, a lo que nos han vendido. A la opinión pública en general, al Congreso, a los partidos, les pueden vender, por desgracia, más o menos lo que quieran, pero a las calificadoras y a los mercados es más difícil. Y probablemente va a haber algún tipo de escepticismo, ya no solo de Standard & Poor's, sino de los mercados en general. Digo, a mí este tipo de crisis de los 80s y los 90s fue lo que marcó mi generación, yo tengo que decirlo, aquí lo he dicho varias veces, pero Héctor, Jorge, claramente, y es una cosa que yo estudié en su momento, los gobiernos de entonces pudieron hacer esos ajustes por dos razones, creo, porque el gobierno federal pesaba mucho en el presupuesto, ¿no? Entonces, el gobierno podía hacer esos recortes. Y número dos, porque los presidentes tenían apoyo, tenían los votos en el Congreso. Los presidentes daban órdenes y prácticamente se cumplía. Incluso con Zedillo, cuando tuvo que subir el IVA del 10 al 15% con la famosa roqueseñal, etcétera, bueno, le costó electoralmente al PRI sin duda, pero tuvo los votos. Esas condiciones, Héctor, Jorge, no están ahorita. Ahorita cada vez más dinero se ha transferido a los estados y entonces el ajuste creo que también tendría que venir con los estados. Y por otro lado, el gobierno, si bien tiene mayoría en la Cámara de Diputados, es una mayoría bastante endeble y no la tiene en la Cámara de Senadores. Bueno, mira, ni en las épocas del presidencialismo muy dominante era fácil. No. De hecho, en México sí. no se ha hecho una reforma fiscal seria en décadas. Sí. Está diagnosticada la necesidad de una reforma fiscal seria que nos saque de esta captación tan pequeña que tenemos con relación al tamaño de la economía, porque ni entonces ni ahora es un asunto fácil de hacer transitar por el Congreso. La última fue con López Portillo, que introdujo el IVA, ¿no? Pero quizá el problema se inicia porque parece no haber un sentido de urgencia. Exacto. Es decir, el gobierno no está diciendo que es urgente darse un apretón. Sí. Toda su actitud es, pues sí, está complicado, pero lo vamos a hacer y no le va a doler a nadie. Sí. Son digamos, estos mecanismos retóricos que ayudan muy poco a negociar después las cosas, porque nadie crea la alarma seria de lo que puede suceder y por tanto, pues nadie tiene ese sentido de urgencia de tomar medidas duras. Entonces empiezan a suceder estas cosas que se anuncia que va a haber un superávit primario, se hacen unas cuentas para que ajuste, etcétera. 70,000 millones. Y como dice Jorge, pues nos engañan algunos que no conocemos el asunto, no tenemos muy claro, pero a los que sí le conocen el asunto no los engañan. Y esos te regresan tu actitud, pues en el fondo poco seria, con bajándote la calificación de tu deuda, lo cual te hace que te cueste más pagar esa deuda. Es decir, ya no te puedes esconder con esto. No importa si eres presidente con capacidad de hacerlo o no. Ni el presidente, ni el Congreso, ni los gobernadores, nadie se puede esconder. Es el mercado, es la fuerza del mercado. Tarde o temprano, todos lo van a pagar, todos lo van a pagar. Así es. Es increíble que porque la mecánica de la ley está así prevista y tienes que darle esos porcentajes a los gobiernos estatales, les estás dando incrementos a instancias de gobierno que han sido consistentemente la fuente de irresponsabilidad fiscal abusiva y de abuso financiero. y corrupta. A esas es a los que más les estás dando. Crece 5.6% las participaciones y por otra parte les das un aumento muy fuerte a otros poderes cuya productividad en general respecto de las necesidades de la economía de México no parecen estar probadas bajo ningún concepto. El Poder Judicial no parece ser un gran contribuyente a la certidumbre jurídica que necesita el desarrollo de una buena economía. Y el Poder Legislativo
El Poder Legislativo en este aspecto es realmente una vergüenza, porque ha duplicado en términos reales. En 10 años. En 10 años, Sí. su presupuesto. Y son los mismos. Son los mismos, es la misma cantidad 628 de gente. legisladores. Bueno, gastan el doble en Sí. términos reales. Así es. Bueno, yo creo que todas esas cosas son parte de la complicidad que permite esto que Claro, dice Jorge. claro. Pues vas a engañar a unos mentecatos que son estos comentócratas que no le entienden bien, ya no digamos a la gente que está por allá abajo, pero no vas a engañar al experto que va a decir, claro. Maestro, Sí. no juegues, porque aquí te va la respuesta, mira, Sí. un gradito menos. Fíjate, suben las participaciones de los estados, sube el gasto para la Cámara de Diputados y Senadores, sube para el Poder Legislativo, baja la inversión pública, baja educación, baja la salud. El INE. Ah, sí, el INE y los partidos, desde luego, porque la fórmula de los partidos está ahí. Es ¿no? increíble, el INE se va a construir un edificio. Sí. Bueno, es increíble también, el secretario de Economía se está reconstruyendo su edificio ahí en la Condesa. Pateficio. Yo digo, ¿cuál es el sentido? El sentido de rehacer ese edificio que por cierto es un Antes gran edificio. Juanacatlán, ahora les... A ver, ¿Cuál es el sentido? Jorge, venga. Pero mira, hay un elemento adicional que es, no digo que es peor, pero es igual de malo. Todo esto es la jugada al saque del Ejecutivo. Esto es lo que mandan, pero ellos saben que muchas cosas las mandan muy recortadas al Congreso, en particular obviamente a la Cámara, a sabiendas que las van a reponer. Doy un ejemplo obvio, que bastante aberrante, el de la Subsecretaría de Prevención en la Secretaría de Gobernación, que es de las pocas cosas buenas que ha hecho este gobierno, no que ha anunciado, sino que ha hecho. Han anunciado reformas muy importantes, pero de hacer, esto de prevención, donde estuvo Campa, Roberto Campa, los primer par de años o 3 años, pues la verdad era algo que prometía, que empezó a funcionar bien en varias ciudades, los perímetros de seguridad bien seleccionados, a dónde iban a canalizar el dinero, el cambio de un programa anterior del Semesud a este nuevo, en fin, todo esto iba bien. La recortaron prácticamente a nada. No, como no es posible creer eso, y como no desaparece en la subsecretaría de Gobernación correspondiente, que está ahora en manos de Alberto Beñé, bueno, lo que es evidente para mí es que cuando llegue al Congreso, el Ejecutivo le va a pedir a unos del PRI o en su caso a los del PAN que repongan esa lana. Claro, en el PEF en su conjunto no pinta mucho, pero simbólicamente sí pinta. Lo mismo con Derechos Humanos, que es la subsecretaría donde está ahora Campa. No sé, a la siguiente donde manden a Roberto también le van a recortar. Entonces, pues no sé, que la manden a Procampo o a ver a dónde para que recorten. Bueno, tampoco es creíble que le quiten todo a derechos humanos con la crisis generalizada de derechos humanos que tenemos en el país. Entonces es obvio que están mandando cosas para que el Congreso, y en particular la Cámara, la reponga, de tal modo que el ajuste final va a ser hasta más pequeño que las cifras que estamos viendo ahora, como en el artículo que ya comentamos. Y las calificadoras de eso también se van a dar cuenta. Entonces, pues peor tantito. Es un juego de espejos un poco absurdo, sobre todo a estas alturas. Es el presupuesto del 5º año de gobierno. Ya párenle, hombre, ya, o sea, ¿para qué? Pero fíjate, es que esto es parte, digamos, de una historia, hay que decirlo, que comenzó con Fox, de ir creciendo el presupuesto público cada año para no tener problemas con el Congreso. ¿Qué le subían? Le subían a los estados, ¿no? O sea, el presidente conseguía los votos a través de los gobernadores y le subía el dinero a los diputados y senadores. Los compraron. Yo creo que también aquí hay una historia que contar de la complicidad del Congreso, que no se ha portado, Héctor, Jorge, como el contrapeso al Poder Ejecutivo, sino que pues, se subieron a la francachela y vaya que han tenido una fiesta de recursos impresionante. Ah, sí. Creo que este es el origen, digamos, sistemático de todo el asunto, que al final siempre hubo algo
para todo mundo en el presupuesto federal. Así es. Y ese era como el buen acuerdo, ¿no? Es decir, pues si tú me apruebas acá esto que yo necesito, yo te apruebo acá esto que tú necesitas. Los gobernadores fueron grandes intermediarios de eso y grandes beneficiarios. Y eso yo sí creo que tú tienes razón y que rompió este principio básico de que el Congreso tiene que ser un exigidor de cuentas del Ejecutivo y un exigente vigilante de que esos dineros se gasten bien. No, aquí más bien pasa lo que dice Jorge, va a pasar lo que dice Jorge, porque no mencionó a los gobernadores pidiendo todavía mucho más de lo que van a recibir. Y algunos de ellos, si no es que todos, con muy buenas razones. Es decir, yo pienso en las cuentas que puede haber encontrado el nuevo gobernador de Quintana Roo en su escritorio, y es para ponerse a llorar y para venir a mostrarle al secretario de Hacienda: así no puedo. No tienen para pagar la nómina. No puede, ¿no? A ver, entonces, no tienen para pagar la nómina. El día que toma posesión Carlos Joaquín es día de quincena y según su jefe de oficina no van a tener para poder pagar la nómina ese día. Es de ese tamaño. Y ellos, estos gobernadores entrantes, creo que es el mismo caso en Veracruz, pues ellos sí que no son responsables de esto que están recibiendo, y, por cierto, sus conciudadanos, los ciudadanos de a pie de Quintana Roo y de Veracruz, tampoco son responsables de esto. Entonces, tampoco le puedes decir a estos gobiernos que llegan con el agua al cuello, pues a ver cómo nada solo, porque no puede nadar solo. Entonces, ahí, Jorge, va a haber va a haber ahí unas exigencias que yo creo que tienen una razón muy seria, porque están paradas sobre el desastre financiero de los gobiernos anteriores. Totalmente. ¿Me permite? Vamos a hacer una pausa a ver, permíteme hacer una pausa, Jorge, que se nos fue ya el tiempo, el primer segmento, y regresamos. Vamos a seguir analizando los retos que enfrenta el gobierno, la clase política, el país entero frente a este creciente endeudamiento y los problemas en las finanzas públicas, que es aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar. Bueno, estamos de regreso y nos estamos aquí deprimiendo, yo creo, con los enormes retos que enfrenta el gobierno, pero también la clase política y el país entero por este creciente endeudamiento y los problemas de las finanzas públicas. Jorge, perdón que te interrumpimos, pero tenemos que hacer una pausa. Venga. No. Mira, dos cosas. La primera es que esto tiene también sus orígenes, además de lo de Fox que decían y que es absolutamente cierto, tiene sus orígenes también en el Pacto por México. Porque en el Pacto por México, para subir al PRD, abdicó el gobierno de la idea de una reforma fiscal que incluyera una elevación del IVA, salvo en la frontera, que fue muy importante, pero insuficiente, y por tanto de aumentar seriamente los ingresos fiscales del gobierno para crear un sistema de protección universal en el país. Al abdicar de eso Peña Nieto, porque quería subir al PRD estructura fiscal muy parecida a la que había. Se nos fue el audio, a ver. Seguimos, perdón, Jorge, tuvimos un problema técnico, pero adelante, sí. Digo, a insistir el gobierno en subir al PRD al Pacto por México, abdicó de la reforma fiscal que originalmente había contemplado Peña, al grado de haber cambiado los estatutos del PRI y permitiendo el aumento y la generalización del IVA a medicinas y alimentos. Bueno, al hacer eso, dejó intacta la estructura fiscal. Es cierto que ha bajado un poquito la participación del petróleo en los ingresos del gobierno y ha subido un poquito el ISR y un poquito el IVA por la frontera, pero la estructura sigue siendo muy parecida. Pero eso significa que no solo no se hizo la gran reforma social que se quería hacer y que había que hacer, sino que además
no hay mucho espacio para recortar una vez que se te cae el petróleo, como se cayó y como va a seguir siendo muy bajo. O sea, ya no hay expectativas de que suba el precio del petróleo ni en el 17 ni probablemente en el 18. Entonces, este es un primer problema que tiene que ver con la historia, lo que sucedió entonces. Y el otro es que a los gobernadores y a las cosas buenas como prevención y derechos humanos, también hay que sumarle, Héctor, lo que van a pelear los poderes fácticos dentro del gobierno, que es muy difícil decirles que no. Sí. Ejército, Marina, Seguridad Nacional, Policía Federal, Pemex, que está destruida por falta de inversión, y bueno, alguien va a tener que decir, hay que darle un poco más de dinero a Pemex para que invierta. No es posible todo este recorte, el pasado, el del 16, todo se le cargó la mano casi a Pemex. Entonces, yo no veo dónde va a estar el ajuste. Sí, y yo creo que por el tamaño del problema, Héctor, Jorge, creo que el presidente Peña Nieto y el secretario de Hacienda, el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, tienen que ser mucho más asertivos y comunicar mejor la gravedad de lo que estamos. Yo creo que eso es muy Es que, a ver, yo recuerdo al presidente Zedillo y al entonces secretario Guillermo Ortiz, que eran implacables. Un día tras otro decían, a ver, estamos metidos en este hoyo, y entre más rápido reconozcamos el problema y resolvamos el problema, más rápido va a salir el país. Yo tuve el otro día aquí 1 hora al secretario de Hacienda, lo vi preocupado, pero optimista, ¿no? O sea, digamos, no creo con la profundidad del problema que se tiene enfrente, Héctor. Bueno, mira, cuando estaba en la gran crisis Zedillo, se acordarán que era sobre todo los meses de febrero, marzo, abril del 95, porque estaba por firmar el default de la deuda y salirse de los mercados, y hubo el rescate del dinero que pudo poner el presidente Clinton de un fondo ejecutivo directo, y eso alivió el asunto. Pero en esas semanas, Zedillo se dedicó, y yo estuve por lo menos en 2 de esas reuniones, a hablar con todo el mundo, con toda la gente que tenía algo que decidir, algo que opinar importante respecto del país, y a explicarle. Eso. Y la explicación era de una dureza realmente extraordinaria. Y era para ponerte a pensar en que realmente él no estaba haciendo un gran escándalo público, pero la situación era gravísima. Y la iba poniendo con toda crudeza en la mesa. Bueno, mi experiencia en las 2 de esas que estuve fue, en vez de asustarme, me tranquilizó saber que estaba mirando con toda claridad el agujero que tenía enfrente. Y yo creo que eso es algo que en esta coyuntura, que parece no ser tan grande como la anterior, pero que se viene deteriorando de una manera consistente. Pensemos en qué valor estaba el peso cuando empezó este gobierno y en qué valor está el peso hoy. En algún momento de este día anduvo en 20. Solo como un síntoma. Y a mí sí me gustaría ver de parte del... Que no fuéramos nosotros los usuales, los usual suspects, los catastróficos, sino que hubiese una mirada clara y que nos dijeran, lo que están viendo las calificadoras son estos riesgos. Tras. No digo que salgan a gritar que el país se está hundiendo, lo que digo es que digan con claridad, primero que reconozcan el agujero y luego que lo comuniquen, Jorge, porque la verdad es muy difícil compartir con ellos decisiones presupuestarias como estas, y tiene que en el supuesto de que están resolviendo un problema que no están atacando de verdad. Y tiene que permear ese mensaje a todo lo demás de la clase política, diputados, senadores, gobernadores. Ellos tienen que entender, yo escuchaba a Miguel Ángel Mancera, que está enojadísimo por el recorte, pues también tienen que entender que eso es lo que se necesita en el país, Jorge. Sí, pero a ver, Leo, Héctor, aquí hay un problema básico. Zedillo pudo hacer todo eso porque básicamente, con o sin razón, me da lo mismo, le echó la culpa a Carlos Salinas y no titubeó en echarle toda la culpa, al grado de que metió a su hermano a la cárcel para, digamos, como la cereza en el pastel, que obviamente no tenía nada que ver con
el asesinato de Ruiz Massieu. Bueno, eso Peña no está dispuesto a hacerlo, porque ¿a quién le echaría la culpa? Pues uno de dos, o uno de tres si quieres. Se la echa a Videgaray, igual que Trump, ya, pues que sirva para todo Videgaray, o que sirva para algo, por lo menos, o se la echa a sí mismo, al propio Peña. Yo la regué el primer año, los 2 primeros años, o, y es muy tarde, se le echa la culpa a Calderón de en qué condiciones le entregó Calderón el Estado y las finanzas públicas. Pero no puede hacer ninguna de las tres. Entonces no puede decir que hay una situación grave o catastrófica o semicatastrófica porque no tiene a quién echarle la culpa. Y si no tiene a quién, y su personalidad, la de Peña y la de Mid, no se presta, digamos, a la dureza, se presta ese estilo muy priista de no decir las cosas y los eufemismos y lo elíptico y la cordialidad y el rito y todo eso. Bueno, pues es imposible eso que ustedes dicen con toda razón, que expliquen la gravedad de la situación, no la van a explicar por estas razones y seguramente otras más, pero por estas, sin la menor duda, no la van a explicar. Héctor. Bueno, es que entonces, si no hay ese sentido de urgencia, lo que va a suceder probablemente en la negociación de este presupuesto, pues es que le van a subir. Le van a subir. Por necesidades inaplazables que todo el mundo tendrá. Pienso sobre todo en los gobernadores, pienso pues también en el gobierno federal, esta desaparición práctica de la subsecretaría de la prevención del delito, que pues, tenía un presupuesto de 2,000 millones y se lo redujeron a cero. A cero. Claro que entre la dirección de campa de esa subsecretaría y el momento actual, media que se la dieron a un político del Partido Verde, que fue un escándalo, que desacreditó por completo la subsecretaría. Bueno, y ha subido la violencia desde entonces, por cierto. Ahorita se necesitaría más prevención a la violencia, pero en fin. Y así en cada estado. Yo conozco, por ejemplo, de algunos delegados en los estados a los que le llegan instrucciones absurdas, como por ejemplo, de tus 20 empleados de confianza, debes de dejar nada más 10. ¿Por qué? Porque ese es el recorte que vamos a hacer. Bueno, y no tocan absolutamente nada de los asuntos que están abajo con los sindicalizados. Por ejemplo, una fiesta que se organiza en el estado de Puebla por el sindicato pues creo que de ecología, que vale 60 millones de pesos. Una fiesta para las mamás, para las hermanas, para las hijas, que se dedican a hacer, hacen una fiesta que vale 60 millones de pesos. Bueno, entonces yo sí creo que hay en estos presupuestos muchísimo dinero flojo y muchísimo dinero que se desvía y muchísimo dinero que se pierde sin que haya tampoco vigilancia de esos desvíos y de esas pérdidas. Pero sobre todo me preocupa esto. Lo que viene, que es la elección del 2016, es inevitablemente una temporada de sobregasto y de sobredesvío de recursos. 2018. 2018. Y si no hacen el ajuste este año, el siguiente menos lo van a hacer. Sí. Y entonces sí es posible que el presidente Peña entregue una de las cosas que menos quisiera pensar, que es un país con una crisis económica de la que a él sí le van a poder echar la culpa. Sí. Cuando sea expresidente. Digo, porque lo que tenemos enfrente es... Bueno, eso sí. Sí, adelante, Jorge. No, es que si así seguimos, pues el próximo presidente va a recibir una economía, pues no digo estancada, pero que esté creciendo al 1,5% cuando mucho, con una deuda como proporción del PIB, deuda pública bien arriba de 50%, quizás 55 o 57%, y con una serie de presiones presupuestales muy grandes. Y súmale además que va a obtener el 27% del voto, no, pues está padre, la verdad, vamos bien. Yo creo que es un panorama muy alentador. Y en efecto, Peña pues no va a poder evitar que le echen la culpa a él. Obviamente si es López Obrador el que gana, pero aunque ganara el PRI,
este tipo de pactos entre Peña y Calderón no se van a volver a ver, han sido muy costosos para todo el mundo, salvo para las dos personas, los individuos en cuestión, nada más, ¿eh? Entonces, yo creo que eso ya no va a resultar y lo que se le entregue al que sigue va a ser realmente muy difícil de manejar. Si además de esto sumamos que este gobierno no tiene ese feeling para lo simbólico que alguien tan imbuido de los ritos mexicanos como Peña, de los ritos priistas como Peña, debería de entender. No, hombre, no el vestido de la primera dama, pero no la cena en Palacio el día de la noche del grito. Algo simbólico un poquito más tangible, que la gente lo entienda, aunque insisto, simbólico, no pinta en el PEF, pero pequeños detalles no los está haciendo. Y eso hace, los partidos tampoco, la clase política tampoco. Bueno, pues eso sigue indignando a la gente. Y esa indignación va a ir creciendo. A mí me preocupa mucho que la clase política creo que no le ha caído el 20 del agujero que se tiene que tapar. Veo a un PAN que anda con la retórica de bajar los impuestos. Yo no sé cómo puedes bajar los impuestos en este contexto. Veo a un López Obrador que dice, no, esto se resuelve muy rápido, nada más que se quite la corrupción, ¿no? Y también lo dice Dolores Padierna el día de hoy en su artículo, ¿no? No, es cosa de no robar, y con no robándose estos déficits ojalá fuera tan sencillo como eso, ¿no? Creo que no insisto, a mí me preocupa que no ha permeado en la clase política mexicana, Héctor, la gravedad del problema de finanzas públicas que se está generando. Bueno, es que no es fácil entenderle este asunto ni a sus consecuencias. La verdad es que es una materia un poco esotérica. Está incluso los artículos que se han publicado muy buenos de Valeria Moy y este otro del Financiero. Sí. Realmente están hablando y haciendo unas sumas y unas restas complicadas, ¿no? Sí. Necesitan una pedagogía. Necesitan una pedagogía pública, una pedagogía que explique por qué esto es un riesgo y por qué hay que apretarse el cinturón ahorita en lugar de apretárselo el doble dentro de 2 años. Claro. Y esto es lo que a mí me parece que falta, porque parece que le están dando el trato como si hubiera muchas más ocasiones todavía para componer esto, y todavía de esto se pudiera negociar alguna cosa. Y la verdad es que me parece que es una mala estrategia de negociación. Debían haber entrado brutalmente draconianos para que la negociación posterior trajera las cosas más o menos a donde están. Porque esto que tienen aquí, con un poquito de turbulencia en el Congreso, va a acabar ni siquiera en esto que está prometido. Y hay que decirlo, es un presupuesto heredado de Videgaray a Meade. Meade lo recibió y lo fue a presentar ese día. No es que lo haya presentado Meade. Un último comentario sobre esto, Jorge. Bueno, que ahorita vamos a pasar a este tema, pero el entorno internacional y en particular norteamericano, pues tampoco ayuda en el sentido de que presiona el tipo de cambio o la posible victoria de Trump, el sentido de que todavía existe la posibilidad que la Reserva Federal suba las tasas ahora en septiembre o si no en su próxima reunión, creo que en noviembre, y también que la economía norteamericana, por más de que no va mal, va a crecer más que la nuestra en este año 2016, tampoco ha tenido esa recuperación vigorosísima de otras recesiones después de 2009 y por tanto no nos está arrastrando. Las exportaciones de manufacturas mexicanas, el último mes que vi cifras, que fue creo el mes de julio, están estancadas. Sí. Y todas esas van a Estados Unidos. Desde luego. Y bueno, hagamos precisamente una pausa y regresemos a analizar lo que está pasando en Estados Unidos. Malas noticias, desde luego. Un Donald Trump al alza, una Hillary Clinton a la baja. Eso está pegándole ya a nuestro país. Vamos a analizar todo este tema de la elección estadounidense en un momento más.